Bueno, me habían recomendado que probara las patatas fritas de... Se cayó la mierda la bicicleta. ¿Qué onda, guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas de vuelta a mi canal. Estamos acá porque, claro, yo empecé a caminar por Ámsterdam, empecé a sacar fotitos, empecé a filmar y nunca me rescaté de hacer una intro, de hacer un outro, de decir a la gente que se suscriba. Así que bueno, en esta ocasión vamos a estar recorriendo diferentes lugares de comida. Y nada, si les gusta, like, activen la campanita para saber cuando saco más videos y sobre todo suscríbanse. Vamos al video. Buenos días, acá estamos en el desayuno. Vamos a ver qué tenemos para comer, para arrancar el día. Tenemos una bandeja con quesos, con diferentes quesos, diferentes jamones, pimientos, ensaladas. Qué raro ver cosas saladas de mañana. O sea, ni en pedo me comería un tomate o una lechuga a las 8:30 de la mañana. Pero bueno, de vuelta a diferentes cosas saladas. Y acá tenemos la sección de panes con su tostadora. Tenemos también diferentes mermeladas, diferentes ensaladas. ¿Esto qué son? Son beans, diferentes cosas. Esto creo que es scrambled eggs, diferentes huevos, jengibre, limón. Eso me voy a hacer un tecito, me parece. Y después tenemos crema para café, leche entera y leche de soja. Muy bien. Tenemos todas las opciones con los diferentes tés. Y acá obviamente tenemos la bandeja con una sección de yogures y con la parte de las frutas, que esto es muy importante. Y acá tenemos frutas secas y diferentes cereales. Así que bueno, vamos a arrancar el día y ver qué comemos. Bueno, de momento vamos a arrancar con lo siguiente. Tenemos para empezar tecito de manzanilla, obviamente, así es ahí, no dice ahí, con una rodaja de limón y una rodaja de jengibre. Un poquito de fruta, tenemos sandía, piña y una naranja. Pan levemente tostado, que solamente esté tostado al exterior. Y después tenemos una rodaja de jamón serrano, una de pechuga de pollo y una de jamón normal. Y bueno, obviamente tenemos manteca y diferentes mermeladas. De momento vamos a arrancar con esto, vamos a ver qué onda y después por ahí le entramos a más cosas. Acá con toda la parafernalia y el adorno y la vista del exterior de Ámsterdam. Vamos a darle. Bueno, vamos a ver qué onda. Ya para empezar, un dato muy importante. La manteca está blanda. Esto nunca pasa. Vos siempre abrís una manteca y está más dura que empanada de escombro. Esta está bien, así que vamos a ver qué tal. Está untable. Que eso es una cosa que odio siempre, por lo menos en Argentina. En España no lo he probado todavía. Vas a abrir una de estas mantequitas, las que son así los de paquetito, y Dios mío. Está más dura que el Diego saliendo de fiesta con Coppola un sábado de la noche, boludo. Se nota que son productos de calidad superior. Igual con una no me alcanza ni el pedo, necesito dos. Vamos a ver qué onda el jamón serrano. Está bueno. No es obviamente un jamón ibérico español, pero bueno, a prueba. Ahora vamos a darle. Este vamos a hacerlo con mermelada. ¿Se enfoca? No enfoca. Me quiere seguir enfocando la cara, pero bueno. El personal del hotel, muy buena onda. O sea, muy amable en el trato. Ya sea desde que llegué como ahora la atención del desayuno. Igual por ahí después me pido unos huevos revueltos. Que eso es muy común de acá, desayunar huevos muy común. Ya en Europa en general, porque en España también conozco mucha gente que suele desayunar huevo. Sí que acá suelen desayunar más cosas saladas. Que está bueno, porque ahora desayunar jamoncito. El jamón así es muy sano. Está bueno. Clavas un huevo frito, unos huevos revueltos y una rodajita de jamón o de pechuga de pavo, de pechuga de pollo y está bueno. Bueno, ya tenemos la tostada. Hecho un desastre. Pero bueno, vamos a probar arriba. Qué rico. Está en el punto justo. Estoy tapando todo con el té, boludo. Vamos a ponerlo acá. A ver, el té se sigue muy caliente. Lo que no me traje fue jugo de naranja. Qué boludo. Uy, riquísimo. Muy bueno. Vamos a clavarnos una de... A ver qué tal el ananá. Fruta bien fresca. La sandía lo mismo. Mucho jugo. Vamos a ver qué tal el... Esto es el jamón normal. Rico, un poquito ahumado. Muy bueno.
A ver qué onda la pechuga. También bastante ahumada. Me encantan lo que son así jamones embutidos ahumados. ¡Oh! Le da mucho. Le da mucho. Así que bueno, voy a seguir desayunando. Nos vemos después. Bueno, me habían recomendado que probara las patatas fritas de... Se cayó la mierda la bicicleta. Acá, de Amsterdam, que son muy populares. Así que vamos a pedirnos unas Klein, unas pequeñas. A ver qué tal las patatas fritas de acá, que tan famosas son. Obviamente le vamos a poner mayonesa a morir. Ahora en breve veremos qué tal. Bueno, vamos a comernos tremendas papusis, vamos a ver qué tal. No sé cómo mierda voy a hacer para poder grabarme y comerlas al mismo tiempo, pero bueno, me habían recomendado mucho esto. Vamos a ver qué tal, a ver si me las puedo tipo, poner así, tipo en la ingle. Buena forma, ¿no? Acá dice do not sit on steps y estoy sentado en los escalones, pero bueno, no importa. A ver qué tal. Una pinta, amigos, mirá eso. Una pinta. Excelente. Este es el pequeño que sale con la salsa me salió 3,50. Solo te sale 2,80. Bueno, de acá estoy como un boludo. O sea, estoy comiendo como un cirujano. Bien estilo argentino. En plena Europa, llena de gente civilizada. Hay que mantener las costumbres, ¿no? La verdad, bebí las papas, así que ahora las voy a terminar bien. Y después seguiremos filmando alguna otra cosa. Nos vemos. Bueno, y en esta ocasión estamos dentro de un McDonald's de Holanda. Vamos a ver qué se puede pedir. Start here. A ver qué onda. Ponémelo por favor en inglés. Irin, a ver qué tenemos para comer. Estoy yo ahí de fondo, no sé si me veo. Recapo. A ver. Porque están los menúes. Pero la verdad no me llama mucho la atención. Entonces vos, acá lo bueno de estas máquinas es que te puedes armar. No me acuerdo si ya llegaron a la Argentina, creo que sí. Pero sí que en Europa acá todos los McDonald's tienen esto. Que la verdad que es más fácil. Yo ahora como un gil la estoy ocupando, voy a tardar 1 hora. A ver. Vamos a ver en Burgers and Meals, tipo en combos preparados. A ver en Beef, ¿qué tenemos? Tenemos Double Big Tasty, esa no sé qué será. Que no tenga cebolla, por favor, te lo pido. Que no tenga cebolla porque te rompo todo el establecimiento. A ver, una Single Big Tasty. ¿Qué tiene la Single Big Tasty? Normal, Meal, sola. A ver si la vamos a poner la sola. Ponemos la Single. Ponemos una. Ajá. ¿Qué tiene la Big Tasty? No tengo ni idea. Pero ni idea. Esto, acá no le quiero agregar nada. No vamos a poner el no. No sé qué tiene igual la Big Tasty. Ya veo que me voy a llevar algo nada que ver. Fries. Vamos a ponerla a ver en fries que tenemos. Tenemos las normales. No están las papas que están en España, boludo, no me jodas. En España hay unas papas que son tipo las deluxe, que son tremendas. Y acá no están, no me la container. Igual hasta me conviene pedir el combo, me parece, ¿no? Porque ya esta verga me sale 2,80 más. Y si encima le pongo bebida, a ver cómo es la bebida, a ver qué onda. Cold drinks. Bebidas frías. Claro, no, te reconviene pedirla en combo, boludo. Ahora la caquita feliz, ¿cuándo sale? ¿Cuánto sale la caquita feliz? ¿Con juguete? Ah, ya fue. A ver, volvamos para atrás, vamos a cancelar. Vamos a... ¿To cancel the order? Yes. Vamos a arrancar de vuelta, hola. Vamos a poner que sí. Vamos a poner en inglés. Vamos a poner Irin, o sea, para comer dentro. Ahí va. Y al Quarter Pounder, estas son las que ya vienen, Big Mac. Vamos a ver Burgers and Meals. Beef. Que de paso yo no vi que tenía esta, pero tiene pinta de tener bacon, queso, tomate, lechuga, y esta fija que tiene cebolla, boludo. Fija que tiene cebolla. No hay una forma tipo de ver qué poronga tiene. Vamos a ponerle tipo normal. Esto, le ponemos papas fritas, salsa, mayonesa. Vamos a ponerle mayonesa. Bebida. Vamos a ponerle... Chabón se tomaba un yogur, ¿te imaginas? Se tomaba un yogur con la hamburguesa. ¿Sabes la cagadera más chica de Seba Mate, boludo? Vamos a ponerle... Difícil decisión. Me encanta que el agua te salga más caro, boludo. Qué hijo de puta. Fresh orange juice. No, con eso también me voy a cagar cagando. Vamos a ponerle la Sprite. La Sprite me parece bien. Hard to order.
¿En cuánto me quedaría ahí? A ver. 9.90, 9.40, que rompimos. 9.40. O sea, casi 10 euros la comida en el McDonald's. Así que vamos a ponerle que sí y ahora vamos a pagar. Una parte muy importante que me olvidé es que puedes customizar la hamburguesa. Entonces, obviamente, vamos a ponerle cebolla ni en pedo. Después a ver qué más tiene. Salsa así, pan sí, lechuga, tomate, bacon, el bacon beef. Ya fue, le dejamos todo. A la chota. Ahora sí, vamos a poner acá. Tenemos todo ahí, la mayonesa. Vamos a añadir a la orden. Y ahora sí, vamos a pagar. Sin cebolla, con mayonesa. Proceder al pago. Bueno, y ahora ya tenemos la orden acá. Estamos grabando, la gente me mira tipo, ¿qué hace este boludo grabándose comiendo un McDonald's, no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver qué tule el McDonald's holandés. Como me dijo un profesor mío en la universidad, dijo, yo he viajado mucho por el mundo. Pero yo, cuando viajo a un país raro, yo por la duda como McDonald's. Porque sé que la comida de McDonald's no me va a caer mal. Buenas palabras, Anda a países asiáticos o africanos a comer la comida de ahí. ¿Sabes qué, no? Vamos a ver qué tal esta hamburguesa. El bacon yo pensé que iba a ser más tipo crispy bacon, pero no. Es más tirando a bacon normal. Muy bueno. Yo me quedé manchando entero, pero bueno. ¿Sabes qué es lo peor? Hoy a la mañana estaba con diarrea y ahora estoy comiendo McDonald's. O sea, ¿qué podría morir ya de esto? No lo sé. Esto tiene pinta de ser una de esas pajitas de papel, ya lo veo. Sí. McDonald's Holanda usan pajitas de cartón. A ver, es bastante gruesa igual, Eso es lo que ella dijo. No me vayan a poner nada en los comentarios. Te meto una hostia, como dice el Jocas. Vamos a usar la mayonesa. Vamos a ver las papas. Bueno, son papas del Mac, no mucho más. Todo este combo me costó 9,40. O sea, 9 euros con 40 céntimos. Lo que equivaldría más o menos a 1.350.000 pesos argentinos. Sí, acá McDonald's es un toque caro en Europa. Yo no como nunca. Creo que la última vez que comí McDonald's tiene que haber sido hace más de un año. Sí que tienen combos más baratos. De esos que son tipo con cupones o por la aplicación. Que por ahí te valen, no sé, 4 euros un combo de hamburguesa, papas y gaseosa. Pero tipo las grandes, las buenas, salen caras. Vamos a comer la lechuguita de la caja. Como para hacerlo no sanos, ¿no? Como si fuéramos algo sano, pero no. Totalmente lo contrario. Así que bueno, eso es un McDonald's en Holanda. Máquinas para ordenar, no me sale para pedir, concha de tu hermana. Díganme si en Argentina ya están. Porque yo el último tiempo que estuve en Argentina no fui nunca a McDonald's, porque estaba carísimo. Y no me acuerdo si ya estaban las máquinas estas. Igual no sé por qué me suena que en Puerto Madero y en esos lugares sí. Tipo en algunos lugares céntricos de capital sí. Pero nada, eso. Pajitas de cartón, bastante gruesas. Los menús normales. O sea, no tienen así cosas súper exóticas. Hamburguesa de pollo, hamburguesa de carne y no mucho más. A todo esto, no sé cuántos videos vengo grabando, pero en ninguno mencioné que se suscriban. Tipo, ninguno terminé. Literalmente empecé en uno. Así que no tengo ni idea cómo mierda voy a editar todo y cómo voy a meterlos todos juntos. Creo que simplemente va a ser una seguidilla de contenido. Así que nada, si están viendo esto, like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo seguramente.